No, definitivamente no. Es decir, la contemplación de la belleza es un acto, y esto lo repite también Platón, ¿no? Es un anhelo innato en todo ser humano de poder contemplar lo que él llama un arquetipo, ¿no? Es decir, la belleza es en sí mismo un arquetipo que está en todas las cosas y que se puede manifestar. Y, y de hecho, él insiste justamente, ahora que estamos hablando de arte, ¿no? Se insiste en que no es a través del razonamiento que se llega a la vivencia más pura del arte, en este caso de la belleza, sino a través de una actitud supremamente espontánea. Y la espontaneidad requiere también un poco apartarse de los condicionamientos que construye pacientemente la mente racional. Ahora, aquí hay que hacer una precisión. Lo bonito y la paradoja, digamos, de la música clásica es que yo, por ejemplo, si canto en la ducha, yo no pienso lo que estoy cantando. Cualquier persona, un pastor, un campesino que está cantando mientras hace su oficio, él no piensa lo que está haciendo y sin embargo está haciendo música. Justamente en la medida en que su expresión es totalmente innata, espontánea, totalmente intuitiva, natural, y es una expresión casi directa del corazón a la voz o al instrumento que haga. La paradoja de la que hablo es que la música clásica es una experiencia, o sea, lo que hemos construido en 500 años de erudición con todas las obras de la música clásica es un ejemplo único en la historia humana de cómo un arte se ha construido con un paciente trabajo analítico, supremamente racional de construcción, por ejemplo, de las estructuras armónicas, melódicas, de las leyes de la armonía del contrapunto. Todo eso es una construcción supremamente racional, que pero si lo vemos en conjunto nos lleva a una experiencia estética de un nivel, no quiero decir más alto, pero muy potente. Entonces, ¿cuál es la paradoja? Que tanto el compositor como el intérprete tienen que gastar un número ingente de horas en un proceso sumamente analítico y racional, que es sentarse a un piano, coger un pasaje que dura 5 segundos y trabajarlo durante un día entero. Y claro, eso es un trabajo que aparentemente destruye la belleza en la medida en que es supremamente racional. Pongamos un paralelo, el público también en cierta manera, si quiere comprender bien una obra de Beethoven, pues tiene que sentarse de pronto con la partitura, aprender un poco de música y ver cuáles son las voces que están interviniendo en un determinado pasaje de una sinfonía. Pero ¿qué pasa? Al final de ese proceso, ¿qué es lo que uno debe buscar, tanto el compositor como el intérprete como el oyente? Superar y trascender todo el andamio y el aparato técnico que es racional para llegar a una vivencia que es muy similar a la inicial, a la espontánea. O sea, cuando yo, por ejemplo, toco una obra por primera vez, lo primero que hago es abrir la partitura y tocarla a primera vista y sentir, aunque me equivoque, un montón, pero sentir cuál es la esencia de esa obra. ¿Por qué? Porque cuando llegue el final del proceso de haber estudiado muchísimo técnicamente esa pieza, tengo que poder reconstruir esa emoción, pero ya de una manera mucho más acabada técnicamente. Pero, y ya para responder a esa pregunta por la belleza es una realidad que nos llega espontáneamente, y eso lo sabe cualquiera que ha visitado Italia. El mismo Stendhal le llamó a esto, o sea, un fenómeno de que te abruma, o sea, tan fuerte y tan numerosa la calidad de esa belleza que te rodea en cada jardín, en cada museo, en cada obra de arte, ¿no? Que en sí mismo no tienes ni que conocer quién la esculpió, quién la pintó, etcétera, te abruma. Pero es cierto que cuando tú das un paso más y como oyente, como espectador, intentas entender y escudriñar los entresijos que llevaron a esa maravilla de creación humana, pero luego, sin pensarlo, das ese salto nuevamente a lo espontáneo, te aseguro que la percepción estética de la belleza se potencia.
¿Por qué? Porque ha pasado por ese sentido tan maravilloso y que es puramente humano, que es la razón. Entonces yo, para sintetizar, diría que la belleza sí es un bien que podemos percibir totalmente espontánea digamos, de manera totalmente, sí, intuitiva. Y no necesitamos de ningún razonamiento para ella. Pero que cuando hacemos ese razonamiento y damos esta vuelta a la espontaneidad después de haber pasado ese proceso racional, se viven cosas que al principio no viviste. Y eso es lo bonito del ser humano. Un ejemplo, cuando leemos un libro, la primera impresión del libro nos capta y nos sacude. Pero cuando hemos vivido una serie de experiencias en la vida y lo volvemos a leer después de 5 años, quizá no sea la misma experiencia espontánea del inicio, digamos, naif, un poco más tierna, ¿no? Más intuitiva, sino que es una experiencia ya, una vivencia cargada de la emoción de la vivencia de ese tiempo, pero no es menos fuerte, a veces es mucho más intensa. Yo lo asimilaría a esa experiencia, la vivencia de la belleza.